Buen día, bienvenidos a OpenDC en esta edición. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se conecta más gente y arrancamos. Profe, esto ya está grabando, ¿eh? Ok, sí, yo había, recién saludé. Estábamos esperando unos minutos por si entrando más gente, pero ya podemos arrancar. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Daniela Wakebright, soy profesora en la Universidad de Palermo hace ya muchos años y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con varias disciplinas de diseño. En realidad, todas están involucradas en esto que vamos a ver hoy. Un minuto que les comparto pantalla. Acá estamos. ¿Me cerrás por fin? Ahí. Ya estamos compartiendo pantalla. Bien, lo que vamos a ver hoy es el tema punto, línea y plano. Arrancamos entonces. Ahí estamos. Vamos a ajustar la página para que la vean completa. Ahí va. Bien, el punto. Todos ya debemos haber escuchado un montón de veces estos términos de punto, línea y plano. Los venimos escuchando en realidad desde que estamos en la escuela primaria, cuando veíamos geometría. Pero en diseño, el punto es la unidad más pequeña, la más chiquitita y la más simple en la comunicación visual. Cualquier punto es una fuerza de atracción muy grande sobre el ojo, tanto si fue colocado intencionalmente por el hombre como si naturalmente se encontraba en una superficie. Acá vemos un punto suelto del lado izquierdo o adentro de alguna forma geométrica como puede ser cuadrado. Y también qué pasa cuando el punto figura y está por fuera de una forma geométrica. Vamos a ver todo esto hoy y vamos a ver distintas situaciones que suceden con el punto. Los puntos, cuando vemos un punto al lado de otro, intuitivamente la mirada lo que hace es conectarlos y genera un recorrido que hace guía o hace dirigir la mirada a través de estos puntos que se van uniendo entre sí. Desde el punto de vista geométrico, el punto es el lugar donde cortan dos rectas. Esto es lo que vimos siempre en el colegio, que nos enseñaron, y no tiene una dimensión, marca una posición en el espacio. En el sentido gráfico, el punto es una superficie que se ve materializada y que el ojo la reconoce. Es la unidad gráfica más pequeña y el tamaño del punto tiene que ver, está íntimamente relacionado con el campo en donde se lo presenta. Entonces vemos un punto que tiene el mismo tamaño, el de la izquierda que el de la derecha, pero cuando nosotros
lo presentamos en un plano más pequeño, este punto gana protagonismo. Y el mismo tamaño del punto en un plano más grande tiene otra dimensión, pareciera que tiene otra dimensión. Entonces siempre el punto tiene relación al plano donde está ubicado. La primera finalidad del punto es indicar una posición fija, ¿sí? El punto nos muestra a nosotros un lugar, no tiene una dirección. El punto se considera que una forma es un punto cuando ocupa un espacio muy chiquitito sobre la superficie en la que se está dibujando y cuando sobrepasa un cierto tamaño en comparación con las formas que lo rodean, se puede considerar que es un plano de forma circular. Entonces deja de tener propiedades de punto y pasa a ser un plano. La forma más común del punto es la del círculo, como vimos anteriormente. Compacto, no tiene ángulos, no tiene dirección. Sin embargo, el punto puede ser con otras formas. Puede tener una forma cuadrada o triangular, oval, hasta puede tener una forma irregular, como vemos en estos ejemplos. Las características principales del punto son su tamaño, que debe ser comparativamente pequeño con el espacio en el que está, y la forma, que tiene que ser simple. Un punto, como vemos en este caso, en el centro de una figura o de una hoja, va a dar la sensación de quietud, una sensación de estabilidad, una sensación de importancia, como que ese punto atrae toda la atención, porque todas las tensiones visuales van hacia ahí. Entonces, si este cuadrado fuera el plano, el punto ubicado en el centro es un punto de atracción muy importante. Cuando ubico el punto en la parte superior derecha de la hoja, lo que genera es una tensión por ser el punto que tiene más tensión en el plano. Esto lo vemos también cuando, por ejemplo, en una publicación, las publicidades en diarios, revistas, el punto superior, digamos, el ángulo superior derecho de la página vale más, porque cuando uno ojea ve primero ese lugar, porque el ojo naturalmente tiende a ir a ese lugar. ¿Qué pasa cuando el punto está colocado en la parte inferior de la hoja? Esto genera una sensación de reposo, de calma, porque de alguna manera el recorrido visual ahí termina. Entonces estamos como más tranquilos y el ojo entra en reposo. En gran cantidad, los puntos, cuando se unen unos con otros, crean la ilusión de un tono continuo, como de un color que es en realidad, en este caso se ve negro, y es en el que se basan los medios mecánicos para la reproducción de cualquier tono continuo. Este es el principio de la fotografía. La capacidad única de una serie de puntos para guiar el ojo se intensifica cuanto más cercanos están unos de otros los puntos entre sí. Entonces, cuando yo tengo, como en la flecha de la derecha, los puntitos uno al lado del otro y más chiquititos, de alguna manera el ojo se guía a través de estos puntos y se genera una unión entre estos puntos. Cuando yo los tengo más separados entre sí, quedan, o sea, no están tan próximos, el ojo, si bien me lo guía, produce un recorrido visual, no es tan fluido como cuando están más cercanos. Los elementos del punto, que entonces son la ubicación, el punto en la página, el grosor o el espesor que tienen estos puntos, la forma y el color. Son todos elementos que contribuyen a generar este punto como un punto de atracción en la página. ¿Qué pasa cuando el punto está agrupado? Mediante la concentración y la dispersión de puntos podemos sugerir un claroscuro y así también conseguimos efectos de volumen donde las formas empiezan a adquirir dimensión, empiezan a adquirir tridimensión también. Entonces vemos que muchos puntos, uno al lado del otro, muy cercanos, generan un tono más oscuro que cuando vemos las barritas de la derecha, los puntos están más separados entre sí y se ve más el blanco del fondo y se genera un medio tono más clarito. Estos son puntos que están hechos uno al lado del otro y de acuerdo a la cercanía de los puntos entre sí, puedo generar una superficie más oscura cuando se ve menos blanco o una superficie más clara donde tengo más espacio entre los puntos.
La reunión de los puntos sobre una superficie lisa la llamamos trama, que tiene que ver con un efecto tonal. Entonces, cuando yo genero en una retícula puntos separados entre sí con la misma distancia y esta repetición a lo largo de la hoja, lo llamo trama. La trama de puntos, también es conocida como mediotono o semitono, es una técnica que en impresión, en artes gráficas, se usa para simular tonos y para simular diferentes valores en una composición. Entonces, uso puntos de diferentes tamaños o puntos separados diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo puntos de diferentes tamaños dentro de una misma retícula, la unión de cada una de las líneas, el punto es más grande o más chico, voy generando esas sensaciones que se dan de más oscuridad y más claridad. Cuando los puntos están tan cercanos unos de otros que no puede reconocerse cada punto individualmente, aumenta esta sensación de direccionalidad y esta concatenación de puntos se convierte en otro elemento visual que es la línea. La línea también se podría llamar, o sea, se podría definir como un punto en movimiento o como la historia del movimiento del punto, ¿no? Entonces, muchos puntos uno al lado del otro, cuando ya no tengo más espacio entre sí, generan una línea. La línea, decimos que es equivalente a energía. ¿Por qué? Porque la línea nunca está en una posición estática. El elemento visual por excelencia del boceto es la línea. Siempre que necesitamos bocetar algo, trabajamos con una línea, un lápiz, virome, lo que sea. La línea va a algún lugar, ¿sí? Cumple con una función. La línea tiene una dirección, tiene un propósito y es precisa. Para previsualizar elementos, como decíamos antes, como un boceto, el instrumento esencial es la línea. Para presentar de alguna forma palpable alguna idea que tenemos en la cabeza, en el boceto, también uso la línea, es el medio para presentarla. La línea de alguna manera es lo que vuelca al papel lo que yo tengo en mi cabeza, en mi imaginación. Perdón. Tanto si se usa de una manera flexible, experimental, como vemos en el boceto de la izquierda, como si se emplea con más rigor, regla, mediciones, siempre estamos hablando de lo mismo, que es la línea. Y esta línea es un medio fundamental para visualizar algo que no se puede ver, algo que yo tengo en mi cabeza, que lo que hago es plasmarla en un boceto para poder mostrársela al otro, para poder expresar lo que yo tengo y lo que pienso. Entonces, la línea es un elemento esencial en el dibujo y en el diseño. La línea no es un invento solamente creado, digamos, para el dibujo. La línea está presente en todos lados. Lo vemos en esta foto, por ejemplo, en esta rajadura que hay en la tierra, las líneas de los cables del teléfono, de los postes de luz. La línea está presente también en la construcción. Vemos acá un puente, las ramas de un árbol pueden ser líneas. Entonces, no es solamente un elemento visual creado por nosotros para bocetar. La línea está presente en todas partes. La línea es la que describe mentalmente el observador entre dos puntos. Entonces, a veces la línea está, pero a veces no está y yo la veo igual. Cuando nosotros tenemos una serie de puntos, el ojo recorre primero la distancia más corta entre dos puntos y ahí genera una línea. Aunque no esté, el ojo la está generando igual. En una segunda instancia vemos las posibles intersecciones de la línea. Entonces, en la imagen de la izquierda, cuando nosotros tenemos estos puntos agrupados de esta manera, intuitivamente el ojo lo que hace es generar lo que vemos en línea de puntos. Vemos el recorrido entre los puntos. Cuando nosotros tenemos los puntos ubicados de manera que están a la derecha, por ejemplo, el ojo primero genera los puntos más cortos, líneas entre los puntos más cortos, y después va generando estas intersecciones. Entonces, yo puedo trazar una línea aunque la línea no esté, digamos.
a través de la dirección que me generan estos puntos, el ojo genera esta línea en la imaginación. Una forma se reconoce como línea por dos razones, por el ancho, cuando es muy finito, y por la longitud, cuando es prominente. Una línea en general transmite la sensación de algo delgado, ¿sí? Pero la delgadez es relativa, es igual que qué es delgado en comparación con otra cosa. Puedo determinar lo mismo que cuando algo es pequeño, que es pequeño en relación con otra cosa que es más grande. Entonces, lo que nosotros establecemos es una relación entre la longitud y el ancho de una forma, que esto puede convertirse en una línea, pero que no hay un criterio que digamos tal cosa es una línea si tiene tal medida. No. Acá yo pongo tres ejemplos, por ejemplo. El ejemplo de la izquierda, la línea más finita, evidentemente es una línea. Lo de la derecha puede ser una línea también cuando veo lo de la izquierda, que veo que es más ancho. Lo de la izquierda, lo de la derecha también es otro, perdón, lo de la derecha, que es lo más ancho de todo, puede ser una línea si yo tengo varios elementos del mismo tamaño y ancho uno al lado de otro. Obvio que si yo veo la imagen más ancha que es la de la derecha y la más delgadita que es la de la izquierda, una al lado de otra, la más delgadita parece más línea que la de la derecha. Pero todo, como dijimos recién, es relativo, depende al lado de qué o con qué lo comparo. Las tres pueden ser líneas. Toda representación lineal entonces se origina por un punto que entra en movimiento. Nosotros sabemos que el ojo humano tiene más capacidad óptica a lo ancho que en vertical, tiene más capacidad para ver en horizontal. Si nosotros centramos nuestra vista en un punto en el centro, yo puedo ver para los dos laterales un ángulo bastante amplio, bastante más amplio de visión, sin mover el ojo, veo casi que hasta un poquitito antes de los 180 grados sigo teniendo ángulo de visión. Esa es la visión que tengo a lo ancho, pero a lo alto, cuando yo centro en el mismo punto de la atención, para arriba y para abajo, no tengo una visión casi de 180 grados, es más corta. Esto es importante para tener en cuenta, porque tiene que ver con la orientación de la lectura también, porque también el movimiento nuestro es en horizontal. Esta dimensión es la que nos resulta mucho más cómoda para movernos que la vertical, obviamente. Entonces, esta orientación que tiene el ojo y esta facilidad que tiene, nosotros la aprovechamos cuando hablamos de línea. ¿Sí? La línea, nosotros sabemos que tiene esta orientación y que muchas veces ni siquiera tenemos que mover el ojo para leerla. La vemos solamente por el campo visual que tenemos a lo ancho. Los aspectos de la línea, dentro de los aspectos tenemos la forma total que tiene que ver con la apariencia, que acá vemos ejemplos, puede ser recta, la línea también puede ser curva, puede ser quebrada, puede ser irregular o trazada a mano. Otro aspecto de la línea es el cuerpo. El cuerpo de la línea es lo que queda contenido entre los bordes. Entonces, la forma de estos bordes y la relación entre ambos determina la forma del cuerpo. Habitualmente los bordes son lisos y paralelos, no de una línea, obviamente, pero también puede haber situaciones en donde la línea aparezca como vacilante o irregular, como vemos el trazo, por ejemplo, de una tiza, o que sea afilada, como vemos la segunda, empezando de la izquierda. Entonces, hay distintos cuerpos de línea. Las extremidades es otro de los aspectos de la línea. Cuando trabajamos una línea muy finita, no le damos mucha importancia, pero si la línea es ancha, la forma de los extremos se vuelve un elemento importante. Fíjense todos estos ejemplos y qué diferencia que hay. Los extremos pueden ser cuadrados, pueden ser redondos, como vemos en estos primeros dos ejemplos, pueden ser puntiagudos, pueden terminar en formas orientados hacia el mismo lado o hacia distintos. Entonces, las extremidades, sobre todo cuando hablamos de líneas un poquito más gruesas, son importantes también. El grosor de la línea es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la línea fina o la línea hilo, como vemos en el primer ejemplo, es una línea muy finita que marca un dibujo y una impronta determinada. Ahora, después podemos tener también una línea de tallo o de palo, que es un poquitito más gruesa. Hay un poco más de contraste entre el blanco y el negro.
La línea puede ser de grosor de la barra, ¿sí? En este caso ya estamos hablando casi casi del grosor de una letra. Puede ser como una columna, la línea mucho más gruesa, lo que sería en equivalente a tipografía, una tipografía en bold. O también la línea se puede volver una masa, en donde los espacios interiores se asemejan casi a aberturas de un fondo, pero pasa a ser toda una masa y casi que acá ya no se reconoce como línea, sino que ya pasa a la siguiente instancia, que es casi como un plano de lo gruesa que es esta línea. Los tipos de líneas que tenemos también pueden variar. No es lo mismo una línea continua en donde su trazo desde inicio a fin tiene el mismo grosor que una línea látigo en donde se va modulando y se va de alguna manera genera una sensación de giro y va tomando diferentes posturas de esta línea y direcciones. O también una línea como la que tenemos en el centro que se va modulando en sus bordes más finitas y va ganando cuerpo en los interiores, en las partes centrales. Son distintos tipos de líneas que obviamente voy a usar distintos tipos de líneas de acuerdo al dibujo que quiero hacer y lo que quiero comunicar. No es lo mismo. En general, la línea que hacemos para un dibujo de un trazo de lápiz es una línea continua como vemos la primera. Pero si yo quiero mostrar una sensación de más movimiento, más dinamismo, puedo usar alguna de las otras líneas que van variando su grosor. También el tipo de línea me permite a mí mostrar diferentes materiales de los que está construido mi dibujo. Entonces son todos elementos que yo tengo que tener en cuenta de acuerdo a lo que quiero comunicar. La línea también puede generar un contorno, o sea, esta línea cuando yo la cierro genero una forma, que esta forma está delimitando un contorno. Los contornos básicos, digamos, que responden a las figuras geométricas básicas, son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Y estos tres formas expresan tres direcciones visuales básicas. El cuadrado está generando una dirección en vertical y horizontal, donde se acentúa la verticalidad y la horizontalidad. El círculo genera una curva y el triángulo está generando una diagonal. Estas tres direcciones son las tres direcciones que estoy teniendo dentro de estas formas cerradas que generan este contorno a través de la línea. Entonces nos centramos en el plano. El plano es la superficie bidimensional, porque estamos hablando siempre de dos dimensiones en el dibujo, en el papel, que delimita o divide un espacio. Permite la organización y clasificación de elementos dentro de una composición. Cuando la línea termina cerrándose, genera este plano. Así como cuando dijimos la sucesión de puntos genera una línea, bueno, la sucesión de líneas genera un plano. El plano es la representación gráfica de una superficie, que obviamente estamos hablando en dos dimensiones, alto y ancho, ¿no? En una superficie bidimensional, todas las formas que no sean reconocidos como puntos o líneas van a ser planos. Entonces, ¿de qué modo yo puedo definir los límites de un plano? Con una línea de contorno, como vimos primero, ¿sí? Cuando una línea se cierra y termina delimitando un área, esto es la línea de contorno. También puedo delimitar un plano con una textura, ¿sí? Sin el borde, pero sí rellenándolo con una textura. Y también el plano lo puedo delimitar poniendo un color que me aparte esto del fondo, ¿no es cierto? Entonces la tinta plana de distinto color que el fondo me genera un plano. Acá vemos los tres ejemplos. El plano nos permite definir formas geométricas, círculos, cuadrados, triángulos y también formas orgánicas, como curvas, como formas abstractas. Cualquier superficie que yo cierro con una línea termina delimitando un plano. No necesariamente tiene que ser figuras geométricas puras. Los planos pueden ser regulares, con formas definidas y simétricas, o irregulares, con formas libres y que son asimétricas. A través del plano yo voy a transmitir sensaciones visuales, ¿sí? Como
lejanía, cercanía, volumen, o sea, claroscuros. Puedo transmitir cosas a través del plano. ¿Cómo clasifico dentro del plano las formas, ¿no? Entonces, tenemos el plano que delimita una forma geométrica, que son formas construidas matemáticamente. No necesariamente geometría significa formas puras, pueden ser también rombos, otro tipo de formas, pero que siguen siendo geométricas porque están construidas de manera matemática. El plano también puede ser clasificado y delimitar una forma orgánica rodeada por curvas. Estas curvas pueden tener libertad de no ser todas iguales y estas formas sugieren como fluidez. También pueden ser rectilíneas, o sea, limitadas por líneas rectas que no tienen relación matemática entre sí, solamente que las formas, las líneas que las delimitan son líneas rectas. Y también pueden ser irregulares, que están limitados por líneas rectas y curvas que no tienen relación matemática entre sí, pero que sí están combinadas. Podemos tener planos que se generan de forma manuscritas, ¿sí? Creados a mano alzada, como estos que tengo acá, que ya dejan de ser líneas por el grosor y por el espacio que ocupan, pero sí son manuscritos igual y son caligráficos de alguna manera, también se pueden llamar. También hay planos accidentales que son determinados por algún efecto de algún material, ¿sí? O que se obtuvieron accidentalmente, como puede ser una salpicadura, una mancha de tinta. Sí, igual son planos, pero tienen una forma accidental. Así como la línea puede definir la forma solo con un contorno, el plano tiene la misma función definidora porque el plano representa una superficie, delimita la zona o un contorno. Entonces, el plano puede generar un volumen. Hablábamos, acá vemos la sucesión, digamos, el orden, cómo sería. Arrancamos por un punto que está marcando una cosa, una situación puntual en el espacio. Cuando tengo dos puntos ya puedo generar una línea y cuando tengo más de dos puntos puedo arrancar a generar alguna forma que la puedo cerrar creando un plano y después, cuando varios planos los combino entre sí, puedo generar un volumen. Este volumen lo que me da es una sensación de tridimensión, a pesar de saber que estoy trabajando en la bidimensionalidad. Color, textura, tamaño también son recursos para representar volumen en el plano, como vemos en estos ejemplos. Vemos acá el afiche de la izquierda del 50 aniversario de la Bauhaus, en donde hay distintas formas planas. Perdón. Y estas formas planas generan por cambios de direcciones, por cambios de color, por cambios en el tono y por superposición, puedo ir generando también volumen a raíz de estos planos. Si vemos el diseño de este kiosco, es un boceto de una arquigrafía, ¿sí? Vemos que esta superposición de planos y de colores y este recorrido que se va generando también puede generar una situación de tridimensión el plano. Y este cartel que vemos acá, esta cinta que va como pasando a través de los colores y va generando distintas situaciones, también da una sensación como de tridimensión a raíz de la manipulación de los planos. El plano, entonces, muchas veces se transforma en volumen. El volumen en el dibujo se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Es la ilusión de la tercera dimensión cuando estamos dibujando en bidimensionalidad, en un papel. Queremos representar un objeto dándole ilusión tercera dimensión. Para esto nos valemos de un plano y superposición, colores, distintas herramientas que tenemos para generar el volumen. Si vemos también en este ejemplo, el plano y los distintos tipos de trabajo, podemos generar en imágenes de marca también todo esto que estamos hablando. No se queda solamente en el dibujo de boceto. Entonces, por ejemplo, el isotipo de Apple, como vemos acá,
está a raíz de una bidimensión, se está generando una sensación de tridimensión en el plano. ¿Cómo? Bueno, por estos cambios de color de forma irregular adentro del plano que me genera como si fuera un brillo y esto me da la sensación de que se despega del fondo. También los bordes, cómo se genera esta oscuridad en los bordes, entonces me da una sensación de tridimensión. La sombra, hay un plano atrás que genera una sombra, genera también tridimensión. Podemos ver lo mismo que pasa en el logotipo que está abajo, el verde, como hasta tiene agregado estos planos como de gotitas encima, que no son más que planos con cambios de color de determinada manera para que dé la sensación de una gota de agua, obviamente. La palabra marketing como la superposición, solamente superponer una letra con otra y generar una un solapamiento entre unas y otras, me da la sensación de que algunas vienen por adelante y otras se van para atrás, entonces estoy generando una sensación de tridimensión también. Bueno, como vimos antes, el dibujo del centro de estas formas geométricas, que cuando voy sombreando de distintas maneras las caras, las que tienen más luz avanzan, las que tienen más oscuridad retroceden, entonces se genera una tridimensión. Y el isotipo que vemos a la izquierda de esta imagen trabajada casi que alto contraste, primero, donde se generan planos blancos y planos oscuros, y después se le da un color también, pero originalmente esta síntesis en alto contraste genera también una sensación de volumen. No son más que planos superpuestos de color. Cuando el plano ya toma una determinada proporción, hablamos de fondo y figura. La figura de una imagen es el elemento que se diferencia del fondo. O sea, lo que se diferencia, lo que sobresale y lo que gana protagonismo es figura, y el resto pasa a ser fondo. Entonces tenemos este tipo de juegos en donde son conocidos, qué veo primero, el fondo o la figura, cuál es el fondo y cuál es la figura, qué es lo que determina qué es fondo y qué determina qué es figura. Está este juego acá que tratamos de determinar qué veo primero. Entonces, ¿qué veo primero? ¿La figura de la vasija blanca sobre la copa blanca sobre el fondo negro? ¿O veo los dos perfiles que están enfrentados de figuras humanas negros sobre un fondo blanco? ¿Qué es lo que determina que veo una cosa u otra? ¿Por qué una figura la veo primero y después de esa misma figura, haciendo otro tipo de foco en la vista, la veo como fondo? La medida, por ejemplo, que es relativa. Los elementos más pequeños tienden a destacar como figura porque se considera que el fondo, que es algo grande, abraza la figura. Entonces, acá en este caso nos va a ser más fácil ver una ventana con tres barrotes delgados que una ventana con cuatro más anchos. ¿No es cierto? Entonces la medida es relativa. Me sirve a mí para determinar, sabiendo que yo tengo más tendencia, porque el ojo humano tiende a ver eh, lo que le resulta más fácil, en este caso, en vez de ver las cuatro barras anchas en una ventana, veo las tres barras angostas primero. Por norma general, la convexidad se percibe como figura. Por eso nos va a ser más fácil ver un triángulo sobre un rectángulo que ver un pentágono irregular acá, que ver la forma esta que se ve a la derecha primero. Nosotros vemos el triángulo sobre un rectángulo, por esto de que la convexidad se ve primero, se percibe más rápido. Por la situación que está dentro del plano también, ¿no? Porque las formas que están en la parte inferior de una imagen se consideran figura y no fondo. Estamos hablando de percepción acá, ¿no es cierto? Entonces, acá nos va a resultar más fácil ver las dos triángulos como dos montañas triangulares en un fondo rectangular que ver la contraforma que genera esto, ¿sí? Porque lo que está en la parte inferior lo tiendo a ver como figura primero.
Otro motivo es que la simetría genera figuras. Entonces, si yo en la imagen tengo alguna situación que dé la sensación, aunque no sea perfecta, pero que me dé a mí un indicio que puede haber una simetría, esta forma la voy a considerar forma y no fondo. Entonces yo voy a ver las manchas negras, gracias a la simetría, lo voy a ver como forma y no voy a ver todo el espacio blanco como forma y que está sobre un fondo negro. También las líneas que tienen, que se aproximan más a la verticalidad o a la horizontalidad, voy a considerar las figuras. Entonces, en este caso, yo voy a considerar figuras lo que tengo en negro y no tanto en una primera instancia lo que tengo en blanco. Entonces, acá estoy viendo unas figuras que son como unas barras de ancho variable negras sobre un fondo blanco. Esto tiene que ver con un poco ejercitar nuestra creatividad. Nosotros acá vemos un árbol, ¿no es cierto? ¿Qué más se ve? Lo voy a dejar abierto y no voy a contestar ahora, porque después vamos a hacer a través del chat, vamos a hacerlo como ejercicio, pero les voy a mostrar primero todas las imágenes para que vean de qué se tratan los ejercicios que vamos a hacer. En este caso estamos viendo el árbol, que todos lo vemos, y qué más. En este caso, ¿qué vemos? Caso 2. Voy a pasar y después vamos a ver todas. Y la última actividad que vamos a hacer va a ser, nosotros vimos antes que en algunas imágenes de marca se trabaja punto, línea, plano, ¿no es cierto? Entonces, la actividad que vamos a realizar va a ser buscar un isotipo o logotipo, da lo mismo, que trabaje exclusivamente la imagen en líneas, como acá tenemos el ejemplo de IBM. Está exclusivamente trabajado con líneas. Otra imagen de marca en donde se trabaja exclusivamente en planos. Acá vemos el ejemplo de Ford. Y vamos a buscar otra imagen de marca, isotipo, logotipo, lo que ustedes prefieran o encuentren, en donde se trabaje línea y planos combinados como el de New Balance. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser dejar de compartir y a través del chat, la idea va a ser, un minuto dejé de compartir para poder ver el chat, va a ser que primero las dos imágenes que yo les mostré, la del árbol y las otras dos, tres son, eh, ustedes escriban en el chat qué ven, imagen uno, imagen 2, imagen 3 y vamos a ver qué es lo que ven primero y por qué les parece que lo ven primero. Entonces voy a volver a compartir para que puedan volver a verlo y vamos a la primera imagen, que es esta. La voy a dejar un ratito para que la vean y después me dejo de compartir un rato para poder leer lo que escribieron en el chat. Acá ya contestan los primeros. Ven primero el árbol y luego el perfil del chimpancé y el tigre. Bien, ¿por qué creen que se ve primero el árbol? Un mono a la izquierda, un puma a la derecha, dicen también. Muy bien, ¿cierto? No son dos chimpancés, ok. ¿Por qué piensan que vemos primero el árbol y no primero los dos animales? Por el contraste. Bien, es por el contraste. Uno de los motivos es el contraste. ¿Qué más? Porque se destaca lo que decís de fondo y figura, exactamente. Bien, eso es por el contraste. Hay algo que está oscuro, que nosotros leemos que lo negro primero es lo que leemos, como estamos acostumbrados a leer en tinta negra sobre papel blanco, lo primero que vamos a ver es el negro. Pasa algo más también en relación del negro y el blanco. ¿Qué es? El color del plano, sí. El contraste, el color, sí. ¿Qué más? Sí, es cierto también lo que dice acá José Luis, el negro generalmente es más abarcativo, sin importar la cantidad, el negro tiene más potencia también, sí, muy bien María. ¿Algo más se les ocurre?
el espacio que ocupa, el área que abarca el negro, que es un área mucho más grande que el recorte blanco, también es importante. Eso es lo que estaría faltando. Si nosotros trazáramos un rectángulo alrededor de la imagen, el espacio que está en negro es mucho más grande que el blanco. Entonces nos obliga a leerlo primero. Entonces salta primero y lo vemos en una primera instancia. Cuando hacemos una segunda lectura nos aparecen por todos los motivos que pusieron, que están muy bien, que pusieron acá en el chat, aparecen las dos imágenes de los animales. Vamos a ver la segunda imagen. ¿Qué ven acá? Una mujer con la cabeza girada, sí, una mujer joven con la cabeza girada hacia atrás, ¿no es cierto? Que está mirando como para atrás. ¿Ven algo más? Una mujer de perfil mirando hacia atrás y, ¿qué más pone María? Y una bruja, una anciana de perfil. Bien, ahí apareció la mujer mayor como tapada como con un pañuelo en la cabeza y metiendo como si fuera el mentón como adentro de un abrigo, una cosa así, ¿no? Una anciana de perfil. Bien. ¿Por qué se da este juego? ¿Todos vimos primero a a la chica joven o alguien vio primero a la señora mayor de perfil? Ay, mira, acá Gino dice que no ve la imagen de la joven mirando hacia atrás. ¿No la llegaste a ver todavía? Y en la cara de la señora mayor se ve más grande, en una superficie que abarca un área mayor. La cara de la chica joven de perfil hay que buscarla prácticamente, sobre todo cuando ya viste la señora. Y acá José Luis dice al revés, vio a la joven y no puede ver a la señora. Bueno, acá el espacio que hay entre, digamos, el espacio áreas de color versus áreas blancas está bastante más equilibrada que en el anterior. Por eso, cuando ves una, te cuesta tanto después encontrar la otra. Lo que pueden hacer los que están viendo una y no ven la otra es cerrar un ratito los ojos, volver a abrir, pero no centrándose en el área blanca, centrándose en las partes negras. Y ahí van a encontrar a la chica joven, por ejemplo. Eso le pasaba a Gino que veía solo la anciana. A ver si pudiste verla. Ahí va, bien, te di el truco. Y a María, que veía, no, ¿quién puso que veía? Acá, José dice que ve solo a la joven y no ve a la señora mayor. ¿Cómo haces para ver a la señora mayor? Cerrar los ojos un ratito y cuando los abrís, centrate en las áreas blancas, no en las negras. Mirá primero las blancas. ¿Ahí la viste? Ahí está la doña, pone Felipe, bien. Y José, ¿la viste? Ahí va. Bien. Bueno, medio que les di el truco cómo se hace, ¿no? Cuando las dos áreas, la blanca y la negra, están tan equilibradas en cantidad en el plano, digamos que no hay más de una que de otra, están bastante equilibradas, cuando vemos la primera imagen nos cuesta mucho dejar de ver esa y ver la otra. Algo diferente a lo que nos pasaba en esta que esta no está equilibrada, acá hay mucho, está mucho más fuerte y más grande el área negra. Entonces veo el árbol, pero enseguida, como el área blanca está en masa generando un plano, la veo. Acá está bastante más entrelazada la imagen porque superficie blanca y superficie negra están más equilibradas. Entonces me cuesta un poco más poder encontrar la otra, pero cuando ya saben en qué hay que concentrar la vista, pueden ir haciendo el pasaje entre una y otra. Alejandro dice que no ve a la señora. A ver, viste solo la chica joven, Alejandro, ¿no? Que está mirando como de perfil hacia atrás. Ok, entonces cerrá un ratito los ojos, tenelos cerrados, y cuando los abras, centrate en las partes blancas. No mires lo negro, anda primero la vista a las superficies que están de blanco. ¿Ahí la viste?
No puedo, dice. Hacelo de vuelta el ejercicio. Cuando empezás a mirar, arrancá por el espacio blanco que está a la izquierda, que es todo como una superficie, que es lo que sería el pañuelo de la cabeza de la señora mayor. Intentá una vez más si querés, te esperamos. A ver, cerrá los ojos y arrancá la mirada por el espacio blanco que tenés a la izquierda. Después seguí la mirada por el espacio negro que sería el flequillo de la señora mayor y bajá la mirada por la línea que hace de perfil de lo que sería la cara de la chica joven, pero que es el perfil de la nariz de la señora mayor. ¿La viste? Vamos todavía. Ok. Bueno, esta es más difícil, un poco rara. La señora, bueno, es una señora, una viejita. Sí, obvio que no es un dibujo perfecto ni realista, pero digamos que se pueden ver las dos imágenes cuando uno pone la atención. Estos dibujos de fondo y figura están en un artista que hace todo tramas, es exacerbado esto porque es toda una trama de colores y de dibujos que de repente vos ves un dibujo, pero cuando cambias la forma de mirar ves otro. Son esos dibujos muy comunes en las tramas que se usaron tanto en una época, sobre todo en publicidad y en diseño. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que la actividad sería encontrar alguna imagen de marca, isotipo, acá dice isotipo, pero puede ser isotipo, logotipo, donde se trabaja exclusivamente las líneas. Entonces les voy a dar un ratito para que lo puedan buscar online y que busquen ejemplos. A ver si se puede adjuntar acá. Sí se puede adjuntar en el chat. Busquen el ejemplo y lo ponen acá en el chat y los vamos analizando. Vamos, estamos con línea primero. Veo lo que escribe Felipe, pero quisiera que pongan en los ejemplos, porque sobre todo en imágenes de marca, como muchas veces hay rediseños en el medio, por ahí yo estoy viendo un ejemplo de esa marca y vos estás hablando de otro. Entonces en el chat ustedes tienen un dibujito que es añadir un enlace o, ¿cómo es? Creo que es añadir un enlace, se llama así, que pueden hacer un attach. Bien, acá veo. Felipe está poniendo un link. Voy a entrar al link. Todos entren si pueden para mirar. Bien, Felipe, este link que vos pones acá de CNN, ¿para vos qué es? Es un... ¿Qué está trabajando? ¿La línea? ¿Cuál sería la línea? ¿Todos ven en mi pantalla el link que mandó Felipe? Pónganme aunque sea sí o no, si lo ven. Líneas, curvas y líneas continuas. Bien, acá tenemos en el logo que vos mandás. Hay dos líneas blancas, ¿no es cierto? Que son líneas continuas que tienen todas el mismo grosor, que van generando un camino. Sí, son curvas, perfecto. ¿Y qué pasa entre medio de estas dos líneas blancas? A ver quién me puede decir.
Pueden escribir en el chat. ¿Alguien ve lo que estoy preguntando? Entre las dos líneas blancas que hay, una línea roja. Bien. Entonces estamos trabajando totalmente un logo de líneas. Si bien yo estoy trabajando las dos líneas blancas, que son las que me generan la forma de las letras, ¿sí? Que está dando la lectura a este nombre, CNN. Entre medio de estas dos líneas blancas se genera una línea más finita, roja, que viene calada del fondo, que es la que de alguna manera también me acentúa que esto no es un plano, son dos líneas blancas, ¿no es cierto? Porque esas líneas son tan gordas que podrían también en algún momento tocarse entre sí, como vimos que hay líneas más finitas y más gruesas hasta que generan casi un plano. Entonces, tienen un contorno grueso, lo que deja la línea en el centro, perfecto. Todas son líneas, las dos blancas y la roja que se genera el calado en el medio también. También funciona como línea. Muy bien este logo. Vamos a mirar el otro que mandó Mariana. Esperen que lo voy a copiar y lo pego acá. Mm, No, no es un link, Mariana, esto que mandaste. No me deja seguirlo, pero tampoco cuando lo copio me dice que es una cosa válida. Ahora vamos a ver otro que está mandando Felipe. Marca País Perú. Bien, la conozco. Contanos qué ves acá, Felipe. ¿Ustedes ven mi pantalla que puse la marca País Perú? Pónganme aunque sea una manito, que sé que le están viendo. Bueno, si no la ven, entonces entren a ver. Ok, entren ustedes al link y miremos todos la marca Perú, que es la que mandó recién Felipe, y podemos analizar qué es esto. Contanos, Felipe, qué viste. Bien, acá José Luis pone, la marca Perú es una sola línea. Y Felipe dice, es una línea continua, curva y de color sobre un plano rojo. Supongo que está bien. La P, que genera toda esta alusión a la línea de Nazca, es una línea continua, bien, curva. No es simétrica, si se fijan, los espacios que hay en rojo, que son las contraformas que generan, no son perfectas porque no está centrada y cada línea, como vimos antes el logo de CNN, esto está hecho como si fuera de una manera más gestual. ¿Y qué pasa cuando termina la P y se genera esta línea continua para seguir con la palabra Perú? Esta línea cambia, no es la misma línea en la ERU que en la P. ¿Lo ven, no es cierto? Sin embargo, se trabaja de manera conjunta para dar la sensación de que la línea continua continúa para seguir con las palabras, pero en la palabra es una línea variable. ¿Ven que tiene variaciones en el grosor a lo largo de cada letra? ¿Lo pueden ver esto? Entonces, hay dos tipos de letras diferentes, perdón, hay dos tipos de líneas diferentes de acuerdo a la finalidad que se le quiere dar a cada línea. La P está trabajando, después esta marca fue un boom total, o sea, esta marca tuvo muchísima aceptación, no solamente internacionalmente, sino dentro de Perú mismo también se generó una cosa, una identificación impresionante con esta marca. Esta línea continua de la P, que está haciendo alusión a la línea de Nazca, termina volviéndose una línea variable para poder de alguna manera articularse con la palabra. Muy bien este ejemplo de línea. Vamos a ver el último. Tenemos uno más para ver que mandó José Luis, que es el logotipo de Whataburger. ¿Sí? Ay, este logotipo es un poco una alusión a Wonder Woman, ¿no? La W. ¿Lo están viendo?
Bueno, es una línea, sí, la están viendo todos, ok. Es una línea. Contanos qué pasa con esta línea de la W. Cualquiera puede hacer el análisis, ¿eh? No solamente el que mandó la imagen de Whataburger. Son líneas que no son regulares porque tienen diferente grosor, dice José Luis, a lo largo de la misma. Bien, ¿y qué le pasa a esta línea? Arranca como una línea bastante simétrica, ¿no? A la izquierda, tiene todo el mismo grosor. De repente en la curva cambia el grosor, pero sigue siendo una línea simétrica, no es gestual, es una línea bastante geométrica, digamos, los dos bordes son paralelos, pero es un poco más delgada que la anterior. Y cuando genera el pico de la W, es más finita todavía. Ahí se hace una simetría y se repite todo para el otro lado, pero entonces esta línea va teniendo variaciones, pero siempre es una línea bastante geométrica, salvo en las curvas en donde cambias el grosor. Después las puntas en el pico de la W también es súper geométrico y se genera una simetría en ambos lados en este logo que es totalmente trabajado con línea, que la línea va sufriendo diferentes cambios a lo largo de la estructura. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a logotipo o isotipo por plano. Esperen, ¿dónde está mi imagen? Mi pantalla que comparto. La perdí. Acá. Bueno, se me perdió la pantalla, chicos. Esperen un minuto. Acá tengo. Vamos al siguiente punto del ejercicio, que es buscar un isotipo o logotipo que trabaje exclusivamente por planos. Acá alguien había mandado, puso isotipo en plano NOR. A ver si podés mandarnos, Gino, el link de qué logo de NOR estás viendo y lo buscamos, porque hay varios. Felipe mandó el de HP. Bien, esto es un plano. Hacenos el análisis. A ver, Felipe, de lo que ves en el logo de HP. ¿Todos pudieron ver el de HP? El logo HP que mandó Felipe es un punto celeste grande, que esto ya deja de ser punto, obviamente, porque es una figura ya sobre el fondo que tiene forma circular, es un plano circular en donde se ve calada las letras H y P están caladas sobre el fondo. Una, la H, aprovechando el asta ascendente, sale por arriba del plano y la P, aprovechando el asta descendente, sale por abajo del plano. Pero sí está trabajado por plano. Muy bien. Esa es la palabra. Ok, calado. Bien. Vamos a ver otro que mandaron acá. A ver cuál es. Ahí está, el de Quicksilver y uno de Roxy. ¿Qué viste en este logo? Por ejemplo, vamos a analizar el de Quicksilver. José lo mandó. Bien, dos planos rojos irregulares, bien, que están generando algún tipo de ola y montaña, ¿no? Bien, pero está trabajado por plano, muy bien. ¿Cuál más? Acá mandaron otro que no es un link, pero a ver si lo copio y pego, ¿qué pasa? No, no puedo ver este José Luis que mandaste. Dice que no es ningún link. Alguien había mandado el logo de NOR.
¿Quién había sido? Que yo lo tengo abierto. No, no había mandado el logo. Gino había puesto el logo de Nor. El logo de Nor hay varios, pero hay uno que es un plano verde, como un plano irregular, que sería como si fuera un rombo, pero vuelto curvo, digamos, una cosa así, una forma que quisiera ser geométrica, pero no es geométrica y que está en letras blancas calado encima de la marca. Me imagino que te referís a ese, ¿no? Bien. Porque después hay otro que tiene también unas líneas amarillas y la palabra en roja, que esa no está trabajando con plano. Pero el que vos mandaste sí está trabajado por plano. A ver si yo lo encuentro y les puedo mandar el link. Yo lo copio si quieren de donde lo saco para que lo puedan ver todos. Porque me parece que ustedes no están viendo mi pantalla cuando yo lo abro, ¿no es cierto? Claro, proyecta la actividad. Ahora dejé de proyectar, pero de cualquier manera igual, a ver si puedo proyectar esta. Ahí les muestro el logo que está trabajando. Acá lo ven, el verde. Es el verde que está a la derecha, ¿sí? Ahí vemos el logo que mandaron. Es un plano eh, que es bastante simétrico, pero con distintos tipos de simetría. Tiene una simetría en un eje vertical y después otra en un eje horizontal para generar la misma situación hacia abajo. Eh, pero sí, está trabajado por plano. Bien. ¿Alguien más mandó? Ok. Vamos a ver la última parte de la actividad entonces, que es una imagen de marca en donde se vean la combinación de líneas y de planos. Cloud, acá mandaron a ver, vamos a hacer link. Bien, contanos estas líneas, ¿qué les pasa? Felipe, contanos lo que viste en el logo de SoundCloud. Líneas verticales irregulares, pone. Bien. Es como que trata de ser la misma línea que se va como estirando, ¿no es cierto? Como si fuera que arranca como más perfectita, más simétrica, más geométrica y después se va como deformando hacia arriba. Bien, y termina del otro lado como serie de líneas verticales irregulares, termina en un plano abstracto en forma de nube. Muy bien, bien. A ver si encontramos alguna otra más. A ver, acá hay otro link. Adidas. Contanos el de Adidas, a ver. Sí, bien, María Esther, lo que estás poniendo sobre el logo anterior. Bien. Hablemos sobre este último link que mandó José Luis de la imagen de marca de Adidas. Líneas horizontales negras por encima, las tres puntas, que serían tres planos, ¿no es cierto? Debajo hay otro plano. Bien. También estas líneas son como si fueran tres planos, estas tres hojitas de trébol, que se ven cortados y que
las dos líneas negras atraviesan, digamos, todo el dibujo y las tres líneas blancas también. Entonces, hay tres líneas blancas y hay dos líneas negras, ¿no es cierto? Que se generan como si fuera el calado del fondo. Bien. Con estos ejemplos lo que vemos es que lo que nosotros estábamos viendo al principio de punto, línea, plano, que son elementos esenciales en lo que es la construcción en diseño gráfico, en todos los diseños, porque hasta en arquitectura, en todo lo que tiene que ver con lo proyectual, no se queda solamente en el boceto y en cómo hago para plasmar mi idea y que la vean los demás y la entiendan. Esto va mucho más allá, termina siendo parte central de la ejecución prácticamente. Ya acá lo vimos con imagen de marca, pero también vimos ejemplos que suceden en editorial, por ejemplo, en afiches, en carteles, se trabaja en todo. Entonces, si bien son como parecieran ser como elementos muy básicos, cuando nosotros estamos trabajando los usamos todo el tiempo. Por eso son importantes y está bueno tener en cuenta y bien definido para qué sirve cada uno, qué puedo generar con cada uno y ver que también se pueden usar hasta para un producto final de muy buena calidad. O sea, es lo con lo que trabajamos, son nuestras herramientas. Entra acá Spotify, vamos a buscar el isotipo de Spotify, que es el círculo verde. Yo puse Spotify y me entró directo a Spotify. Vamos a poner imagen de marca de Spotify. Búsquenla ustedes también, así podemos analizarla. Bien, ¿por qué la pregunta es si entra acá esto? ¿Cuál sería la duda? ¿Lo vieron en el logotipo, el isotipo de Spotify? Isologo trabaja a veces solo como isotipo, a veces trabaja como isologotipo. ¿Lo pudieron ver? Sí. Tiene tres líneas, bien, es un plano en forma circular, generalmente trabaja en color verde. Y tiene adentro tres líneas de diferentes grosor, puntas redondeadas, líneas curvas, que siguen bastante la dirección, las tres, entre sí. Entonces, está trabajando tres líneas en un plano. También es una combinación. ¿Está bien? Sí, tres líneas curvas. Un plano circular negro que encierra tres líneas curvas. Bien, es exactamente eso. Entonces, vieron que en imagen de marca está presente todo el tiempo esto, ¿no? Bien. Yo leí bien, está bien, sí. Las líneas parecen un recorte del plano. Exacto. No importa si son un recorte, son caladas, pero son tres líneas. ¿Por qué? Por ausencia de color o por presencia de color, si no fueran caladas, siguen siendo líneas igual. Muy bien, muy bien. Sí, la duda es válida, obviamente. Puede generar como una incertidumbre, eso sí, eso no es, no importa. Son líneas. Perfecto. Bien, ¿dudas sobre lo que vimos? ¿Preguntas?
Buenísimo. Bárbaro. Bien, esto es un tema casi de inicios de diseño, pero se ve durante toda la carrera. Obviamente después se va complejizando. Nosotros acá vimos alguna aproximación a qué pasa, vimos tramas, por ejemplo. Bueno, las tramas después se vuelven mucho más complejas y cada es como el puntapié inicial para todo este tema que después se complejiza cada vez más, pero es la base. Entonces es importante, bueno, tenerlo presente. ¿Alguien quiere agregar algo? Bien. Acá María pregunta, ¿cuál es la diferencia entre logo e isólogo? Es un tema también que vale la pena aclarar. Cuando nosotros hablamos del logotipo, como bien dice la palabra logos, que es letras, siempre hay presencia de letras. Entonces, una imagen de marca que tiene un logotipo, estamos hablando exclusivamente de una imagen que está basado en letras. Por ejemplo, Coca-Cola es una letra diseñada específicamente para Coca-Cola, pero es solamente letras, no hay más nada. Entonces, eso es un logotipo. Ejemplos de logotipo donde solo hay letras. ¿Quieren escribir por acá? Google. Bien, las letritas de colores de Google, un logotipo, bien. ¿Cuál más? Antes vimos en la presentación Sprite, perfecto, también. Vimos en la presentación el de New Balance, que es una N y una B, una N trabajada en líneas y una B trabajada en el plano. También es un logotipo porque solamente hay presencia de letras. Warner Bros. Tiene la W y la B metida como englobada como en un círculo, ¿no es cierto? Como en un escudo. Ok, es mayoritariamente letras. Em, Colgate, bien, es un logotipo, es una letra característica, siempre está escrita con la misma letra. José Luis pregunta, Chanel, no conozco qué sería Chanel, qué marca es. Ah, Chanel, la marca de moda, sí, perdón, Chanel sí. Chanel, ¿tú te referís a las dos C que están trabajadas como opuestas, como en una simetría? Es un logotipo, perfecto. Yo leí Channel como Disney Channel y ahí me quedé. Chanel es un logotipo, perfecto, porque está trabajada la C. Disney es un logotipo, perfecto. Pero también lo que es importante ver es que, hasta como Disney, Coca, que son tipografías diseñadas específicamente, es una familia tipográfica que se desarrolla para esa marca, es un logotipo, pero también pueden usarse en un logotipo tipografías existentes que de alguna manera yo trabajo mi marca con esa tipografía exclusivamente tipográfica, que no la diseñé especialmente para mí, pero que igual es una marca tipográfica, entonces es un logotipo. ¿Qué es un isotipo? Isotipo es cuando solamente hay presencia de imagen, sin letras. Obviamente para generar esto es importante que meter mucha plata en publicidad y en difusión porque es difícil que solamente viendo la imagen alguien sepa de qué marca se trata, ¿no? Por ejemplo, bien pone ahí Gino, Nike. Nike, ¿a qué te referís? A la pipa de Nike, al swoosh, ¿no es cierto? Que se usa solo, perfecto. Hay tantos años de trabajar la marca y machacar en todas partes con el swoosh, también es una línea, sí, es una línea especial. Entonces, esa marca en algún momento se disocia de la palabra y se sigue reconociendo el swoosh como Nike. Se usa solo y igual yo veo Nike. Eso es algo que se puede generar después de muchos años de trabajar la marca y de darle presencia. Alguien puso Mitsubishi. Mitsubishi, esos tres rombos también son un isotipo. Snapchat, ¿cuál sería? No lo ubico. ¿Qué es el fantasmita de Snapchat? Sí, bien. Isotipo es una imagen.
Perfecto. Y acá alguien pone la pelotita de Pepsi. La pelotita de Pepsi, ese círculo, sí, es un isotipo cuando se usa solo, cuando no se le pone el Pepsi al lado. Muchas veces se usa con la palabra. En ese caso, cuando se usa con la palabra con la imagen, hablamos de isologotipo. Mercedes-Benz, el isotipo sí, es un isotipo también. Mercedes-Benz, sin la palabra, solamente la imagen, se usa sola también bien. Y vamos a ver ejemplos de isologotipos, cuando se trabaja la palabra y la imagen juntas y no se pueden separar. Por más de que yo sepa de qué se trata, siempre funcionan juntos. Por ejemplo, a ver si encuentran algún ejemplo de isologotipo. Burger King, perfecto. El Burger King inmiscuido adentro de la hamburguesa nunca funciona por separada la hamburguesa, isologotipo. Eh, Audi son los círculos, pero se usan solo los círculos también, ¿no es cierto? No sé, María Esther, si te referís a cuando se usa la palabra con los círculos, cuando se usa todo juntos, sí es un isologotipo. Pero yo lo vi también muchas veces que funcionan solos los círculos, entonces ahí estamos hablando de un isotipo. Ok, vos decís que siempre lo viste con palabras. Yo los vi en avisos o en los mismos autos. A veces están los circulitos que son bastante parecidos a los anillos de las Olimpiadas. Bien. Alguien puso Intel. La palabra Intel funciona como con una flecha, algo, ¿no? El isólogo. Bien, isologotipo. Ahí está la diferencia entre ambos. Entonces ya quedó clara. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Dudas sobre lo que vimos? ¿Sobre los ejemplos? A ver, acá lo que escribieron en el chat dice, muy útil esta perspectiva para tener en cuenta a la hora de diseñar. Quería preguntar, Alejandro, ¿por dónde recomendás empezar con el diseño de un logo o isotipo? ¿Debo pensar primero el color o el boceto? Antes que nada, lo primero que tenés que averiguar cuando estás diseñando una imagen para una marca es qué quiere comunicar, qué quiere transmitir. Entonces, cuando vos tenés bien en claro qué es lo que esa marca necesita como imagen, para qué es lo que quiere decir, recién ahí podemos ver qué es lo que vamos a diseñar. Una vez que vos ya sabés qué es lo que quieren transmitir, hay distintas formas. Yo arranco por bocetos. Yo empiezo a armar bocetos y armar la forma, pero es mi forma. Obviamente, si vos ya sabes un montón de cosas que quiere transmitir, seguramente vas a tener ya elegidos algunos colores, que esos colores son los que transmiten lo que vos querés decir y no otros. Entonces ya vas a saber más o menos dentro de qué paleta cromática vas a estar. Algunas formas. Vas a saber no exactamente la forma, pero sí qué tipo de forma necesitas. Necesito mostrar una sensación de estabilidad, entonces el triángulo, si voy a usar a triángulo, lo voy a usar con la base apoyada, no lo voy a usar con la punta para abajo, por ejemplo. Entonces, algunas cosas vas eligiendo exactamente la intencionalidad, como está poniendo acá, qué intención necesitas comunicar y en base a eso vas seleccionando las cosas. Todo esto se ve plasmado en el boceto. Para mí el boceto es una instancia muy importante al inicio del diseño porque nos permite de alguna manera plasmar un montón de cosas que tenemos en la cabeza en un dibujo rápido y ver si funcionan. Después, obvio, se le puede recontra mejorar con la computadora y con todos los programas de edición que hay, que están buenísimos, pero si no tenemos primero qué es lo que queremos transmitir, por más de que sepamos usar muy bien la máquina, no voy a poder transmitir nada. Entonces, primero, toda la parte conceptual es importante.
De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre lo que vimos? Bien. El boceto pasa a ser de culto, sí, como hay, hay libros de diseño en donde se presentan los diseños terminados y se presentan todos los bocetos también, como que pasa a ser parte muy importante, sí, totalmente. Bien, entonces les agradezco mucho entonces su atención, su participación. Este ciclo de OpenDC se repite todos los cuatrimestres en la universidad, son muy interesantes para poder conectarnos con profesionales, con colegas, ver de qué se está hablando en el ámbito de diseño y bueno, y mantenernos actualizados. Así que muchas gracias por su presencia y nos veremos seguramente próximo OpenDC, que la siguiente edición.